Nivel 4. Acá en sucesos mucho más importantes y serios dentro de la comunidad. Gran Hermano y los clones. Cuando se realizó un juego con el formato del reality show Gran Hermano, hubo un gran problema a la hora de votar. Lo que sucedía es que muchos usuarios usaban clones, sobornaban o extorsionaban a varios usuarios para así manipular votos y obtener resultados convenientes. Esto fue una gran polémica, lo que generó que los moderadores se fijara en quién votaba y así evitar problemas con multicuentas. Humillación a Gus. En la segunda mitad del presente año 2024 el usuario Gus empezó a ganarse el odio del server por sus actitudes fantasmas, delirios y berrinches, lo que generó en que casi todo el servidor lo odiase, por lo cual en varias ocasiones fue humillado por varios usuarios de la comunidad a través de capturas como la famosa captura de El Capodeps, donde se ve que Gus se tomaba muy en serio a la super trivia, por ende gran parte de la comunidad se le cagó de risa en la cara, produciendo numerosas salidas de Gus del server. Llamadas de Discord. En el Discord cada tanto se hacen llamadas donde varios usuarios interactúan entre sí a través de distintas actividades como bromas telefónicas, juegos o charlas. Nos centraremos en la primera, estas llamadas también realizadas por Deriversoy a la madrugada. Las bromas telefónicas a la noche fueron muy populares y aceptados por la comunidad, y dije fueron porque creo que desde 2022 o inicios del 2023 no se realizan estas llamadas, ya sea por la ausencia de Deriversoy o por otras razones. Maxi en Omegle. A mediados del año 2022 se realizaron las famosas bromas telefónicas del Discord, pero en este periodo destaco que Maxi Porbe se metía en Omegle cada tanto, dejando momentos muy divertidos, aunque en estas épocas no mucha gente se acuerde de eso y que casi no hay rastro multimedia de esos momentos. FIM es una comunidad brasileña de fútbol que es conocida por haber tenido lazos con la comunidad promierdera en Discord. En un momento se llegó a una conexión tal que hasta hubo un server compartido a mediados del 2021, pero después de eso estas dos comunidades se enemistaron. Sin embargo no llegó a conflictos graves porque al pasar el tiempo estas dos comunidades dejaron de tener relación alguna, aunque eso sí, usuarios de FIM fueron piezas importantes en el raideo al primer server. Super Trivia Profesional 2024. Esta debe ser una de las ediciones de Super Trivias más controversiales debido a distintas cuestiones, como perjudicaciones a distintos participantes, los berrinches de Gus, los spams de Discarp y la fuerte competencia de esta edición, las distintas veces donde Gus amagó con retirarse del torneo, entre otros altercados fueron muy sonados en esta edición de Trivia. La traición de Pablo a Bartol. Esta es una historia bastante larga, así que quiero contarla muy resumida. El tema es que en el server de Carrizo Bartol y Pablo eran muy amigos y se querían mucho, pero esta amistad se rompió debido a que Bartol descubrió que Pablo hablaba muy mal de a sus espaldas, cuestión que lo dejó marcado de por vida a Bartol, cortando todo tipo de relaciones con Pablo y volviéndose muy popular el tema de la traición en la comunidad del Discord. Pablo no puede entrar al server del Bartol actualmente debido a esta traición. Este fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia del Discord de Cromiedos. Trolls y redenciones. La mayoría de los usuarios más odiados son en realidad personajes dentro del servidor, que actúan de tales maneras solo para joder a los demás o ganar odios a propósito. Muchos se terminan aburriendo de ese personaje, por lo que terminan reivindicándose y volviéndose usuarios normales. Tal es el caso de Nacho Discarp. Amielka tira Futidicus. Nos remontamos a segunda mitad del año 2021, el usuario llamado Amielka descubre grandes debilidades dentro del foro de Futidicus, tan grandes que solo con la herramienta inspeccionar se podía usar la cuenta de otros usuarios y entrar a los foros particulares de equipos. Esto generó que mucha gente del server entre a joder en el foro de Futidicus, causando su cierre hasta nuevo aviso. Usuarios antiselección. Como dice en su nombre, este artículo se centra en aquellos usuarios argentinos que viven tirándole la mala a la selección, criticando a Messi, Scaloni o cualquier otro jugador argentino. La gran mayoría de estas personas hacen estos comentarios solo con el afán de molestar o hacer enojar a los nenes Scaloneta o simplemente porque están aburridos. Ludueña enfermo. Uno de los usuarios más queridos de Promiedos Discord fue Ludueña 14, hincha de Newells, querido por su carisma y gran sabiduría y humildad, usuario muy activo en el server de Carrizo, pero de repente dejó de aparecer, y las malas lenguas dicen que él se había enfermado y por eso no estaba. De él nunca más se supo nada y es uno de los grandes misterios de Discord Promierda. Ojalá tenga una buena vida. Baneo masivo de Iván y Daddy. Cuando estos dos eran admin en el server de Gordo Hincha, fueron intérprete de un hecho insólito, pero el cual no se habla nunca y pareciera que nunca pasó.
Un día abrí Discord en mi PC como todos los días, pero vi que no estaba el server de Promiedos y tenía varios MD de algunos gorditos del server. Pregunté de qué carajos fue lo que pasó, me dijeron que Iván y Dani entraron en un estado de locura y empezaron a banear a muchos usuarios del servidor, siendo una pérdida gigantesca para el primer servidor, aunque ya antes se reportaban quiqueos y baneos sin razones hechos por admins como Di Martín. Acá fue un baneo masivo de usuarios sin razón alguna. Después se descubrió que Iván y Dani hicieron tal acto con el objetivo de traicionar a Gordo Hincha, diciendo que él era un tibio y estaba gestionando mal el servidor. Usuarios reconocidos del foro en el server. Uno de los más grandes defectos de los servers de Promiedos, es el de nunca haber tenido gran cantidad de usuarios reconocidos en el foro. T Vasco, Driller, Diego Duisti y Ludueña deben ser los más reconocidos del foro que pasaron en el DS, la gran mayoría de gente del Discord son usuarios injunables en el foro. Poca actividad en el 18 de diciembre del 2022. Como todos saben, el 18 de diciembre del 2022 fue la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, donde terminó ganando el seleccionado comandado por Messi. Se esperaría que esto haga un revuelo gigante en el servidor, ya que Promiedos es una comunidad argentina y de fútbol, pero si buscas los mensajes de ese día, te aparecerá que casi ni se habló en esa fecha, cosa muy rara. No sé si alguno habrá borrado mensajes de aquel día, pero es raro que no haya habido mucha actividad tal día. Hasta en las Copas Américas del 2021 y 2024 hubo mucha más actividad. Goebbels es Cleiranle. En el primer server el usuario Gordo Hincha le ponía como apodo Cleiranle a Goebbels. Nunca se supo el porqué, pero Agus y alguno más se lo dice en la actualidad. Nivel 5. Nos vamos metiendo en temas serios del staff. Corrupción en los juegos. Este artículo hace referencia a la corrupción que hubo en varios de los juegos organizados en el servidor, ya sean Brasfoot, Trivia, Plato o Mamoval. Sufrieron la corrupción y deshonestidad de muchos organizadores corruptos que manipulaban los juegos para favorecerse a sí mismos o a amigos suyos. Uno de los casos más conocidos fue el Brasfoot, que organizaba Carrizo en su server, donde él y Goebbels siempre ganaban de maneras muy sospechosas y dudosas, y que da la casualidad que justo los dos máximos ganadores de aquella época sean dos usuarios con altos rangos en el servidor. Además, Carrizo ya contaba con un antecedente muy recordado, donde fue destituido del cargo de organizador de Mamoval por la corrupción que había. También pueden entrar las trivias de Yokozuna o torneos de Plato. Doxxeo a Maxiporbe. A mediados del 2022 el usuario Maxiporbe fue doxxeado entre comillas por el server, haciendo las típicas acciones a las que se recurren cuando se descubre la dirección de un usuario, mandar deliveries y remises a altas horas de la noche. El tema es que dije doxxeo entre comillas porque se descubrió que la persona doxxeada no tenía nada que ver al Maxiporbe del Discord, por lo que era una persona inocente. Este hecho afectó mucho al servidor, ya que por esas fechas varias personas terminaron con sus cuentas suspendidas por Discord de manera sospechosa, y hasta la fecha no se sabe bien quién fue la persona que estuvo atrás de las denuncias hacia las cuentas y lo que provocó la suspensión de estas. KRGPT. KRGPT era una comunidad pequeña de Discord ajena a la de Promiedos, era conformada por pocos usuarios y surgió cuando sus integrantes tiraron abajo el servidor de un youtuber haciéndose con el poder de este. Se cree que el usuario Yokozuna fue el que los trajo al Discord de Promiedos, y al principio todo era paz hasta que varios usuarios de esta comunidad se hicieron los cancheros con el Discord de Promiedos a fines del 2022, lo que generó en una ofensiva promierdera sin precedentes, terminando con varios doxxeos y un video del usuario Alphonse pidiéndole perdón a la comunidad de Promiedos y la desintegración de KRGPT. El peor server. Mucha gente del Discord señala al servidor de Carrizo como el peor de todos por distintas cuestiones, como la corrupción en los juegos, staff ineficiente y numeroso, actos cuestionables hechos por los owners, el poco compromiso que le ponían al Discord, entre otros hacen que el servidor de Carrizo sea catalogado como el peor de toda la historia de Promiedos Discord. El mejor server. No hay mucho debate sobre qué server fue el mejor de la historia. Muchos catalogan al server de Gordo Hincha, el primero, como el mejor, ya que acá fue la época dorada del Discord y muchos usuarios tienen nostalgia de aquellas épocas, pero no todo era color de rosas, ya que había muchos problemas dentro del staff que afectaron negativamente al server, conduciendo hacia el raideo de Me Sirvió, mientras que otros dicen que el server actual es el mejor ya que fue el más estable de todos, ya que hace 3 años que el server está en pie y nunca corrió mucho riesgo de ser raideado, aunque tampoco fue un servidor de muchos eventos importantes. Quizás sea debido a la estabilidad que este presenta. No sé ustedes qué opinan. Usuarios infames siendo staffs.
Muchas veces usuarios que no cumplen con los requisitos ni teniendo suficiente IT fueron mobs o hasta admins de varios servidores, la gran mayoría de veces siendo elegidos a dedo. Esto termina en moderadores ineficientes, staff numerosos pero desastrosos, usuarios que solo están ahí para sentirse poderosos y nunca hacer algo positivo con el servidor. Ejemplos hay varios como el DRCA, el clon Huguito, Di Martín, este último ni siquiera siendo suficientes las pruebas de que no era una persona con los patitos en fila, fue staff muchas veces y con poder durante mucho tiempo. Cosas como estas influyen muy mal con los servidores. PIM fue la fallida fusión entre Promiedos y la comunidad de FIM, con la intención de unirlas con el fútbol de por medio. A pesar de ser de distintos países, esta fusión fue llevada a cabo por Mesirvio y Soldadios y el brasileño Chat. Este intento de fusión fue un fracaso rotundo, porque prácticamente nos vendieron a los brazucas y literalmente Promiedos se había convertido en una sección de FIM, llegando a ser más brazucas que argentinos y muchos usuarios dejaron de ser activos por esto. Promiedos literalmente era un subchat de FIM, me acuerdo que en su servidor había un canal que se llamaba Chat de Promiedos. No, qué humillada como nos vendieron, manga de traidores, esto es imperdonable. Esta fue una de las peores épocas de la historia del Discord, aunque no haya durado mucho, ya que fue a finales del server de Gordo Hincha. Nivel 6. Usuarios conectados 24/7. Hay usuarios que cuando te levantas están conectados, te vas a comer y están ahí, conectados, merendas y están conectados, salís de bañarte y están ahí, te vas a dormir y ahí siguen conectados al Discord 24/7 porque está muy al pedo o no tiene amigos, por lo que el server es como su droga. Usuarios conectados seguido pero no activos. Esto va de la mano con lo anterior, mientras hay usuarios que se ven que están casi todo el día conectados, pero en el servidor nunca son activos, no hablan nada, algunos nunca mandaron mensaje, ni se sabe cómo llegaron al Discord, no te mandan ni un buenos días, pero ahí los tenés todo el día conectados a Discord, los hijos de mil puta, mientras que hay usuarios que solo se conectan un rato y dan mucho aporte para el server. Además, en muchos de estos casos se tratan de usuarios que están hace años y estuvieron en más de un servidor, pero no se sabe cómo llegan a los servidores. Elecciones. Muchas veces cuando hay elecciones, ya sea de cualquier cosa, muchas veces terminan en un quilombo bárbaro que puede terminar de muy mala manera, como las infames elecciones a mod del 2022, que terminaron con el doxxeo a El Capodeps. Los grandes despelotes que se arman se pueden explicar con que muchos usuarios tienen mucha hambre de poder y ser relevantes y respetados dentro de la comunidad, haciendo cualquier cosa para conseguir un rol más alto dentro del server. Usuarios desaparecidos. A lo largo de la historia del server, hubieron muchos usuarios que fueron muy activos, pero de repente dejaron de interactuar con el servidor sin nunca dar razones, desapareciendo así de la nada. Las hipótesis dan razones como el aburrimiento, el miedo a sufrir doxxeo o cosas similares, no poder adaptarse al server o Discord en general, o dar vuelta a la hoja y seguir con sus vidas. Estas serían hipótesis que se dan cuando este tipo de usuarios desaparecen sin dar razón alguna. Perfiles falsos de mujeres. Obviamente en esta comunidad hubieron casos de perfiles falsos de mujeres, quizás el más conocido es el caso de Sophie, la cual enamoró a 123 col, pero al final se descubrió que era to loco que solo quería joder. Las razones de las creaciones de estas cuentas son que simplemente quieren joder a los demás, ya que si una mujer entra en el server, todo se vuelve un caos. Nivel 7. Los distintos servers. En la historia de Promiedos Discord, hubieron varios servidores, pero 4 son contados como servers centrales: el server de Gordo Hincha, el server de Tiago, el server de Carrizo y el server del Bartol. O sea, el actual esta cantidad de servidores se explica debido a los distintos raideos que hubo, ya sea por descontento de la gente con el staff, o por las ganas de joder. También hubieron servers que en menos de una semana fueron raideados, como el server de Di Martín, que habrá durado 4 días, que al final fue raideado por Orei o Macaco. También hubieron servidores alternativos a los centrales, pero estos eran muy chiquitos y solo eran para joder o tener de reserva, como el server de Facutombra. Los doxxeos. Hubieron varios doxxeos en el Discord de Promiedos, los más recordados son, el falso doxxeo a Maxiporbe, el doxxeo a Gordo Hincha, el doxxeo a El Capodeps, el doxxeo a Dani Leproso, el doxxeo a Maucur, el doxxeo a Picha, el doxxeo a Caer. Fueron eventos muy importantes para la historia de la comunidad promierdera, y estos se llevaban a cabo por distintas razones que varían según la época en donde nos encontremos. Doxxeo a El Capodeps.
En enero del año 2022, se llevaron a cabo las elecciones a mod, las cuales fueron solicitadas por el pueblo, pero que terminaron estrepitosamente mal. Habían varios candidatos pero solo quedaron el capó de Psilucachaca y era un momento tenso en el servidor, ya que había mucha incertidumbre. El usuario conocido como el capó de Psalver, que borraban los votos de los clones y nuevitos que entraban, se enojó mucho y entró en un estado de desesperación, así que empezó a amenazar con pasar CP, como lo pueden ver en las capturas, mandándole imágenes a Dreyer y se lo decía por secreto a 123 Colipola, este último siendo echado del staff por tratar de ayudarlo en las elecciones. Este plan no le resultó para nada y cuando todos se dieron cuenta, las elecciones se suspendieron y empezó el operativo Cucaracha, el cual se tenía el objetivo de doxear a el capó de Ps y que nunca más vuelva al server, mandando vídeos pidiéndole perdón a distintos usuarios y mando un video bailando para que paren con el hostigamiento. Este es uno de los eventos más recordados e importantes del servidor, y una de las razones por las que nunca más se volvieron a realizar elecciones en el Discord. Carrizo debe ser uno de los usuarios más odiados de la historia del Discord, ya que varias de sus actitudes y acciones eran muy cuestionables, formando parte del peor staff de la historia, el cual lo veremos después de este ítem, siendo uno de los peores organizadores de juegos por su descarada corrupción y favorecimientos a sus amigos. Era conocido por ser cepitero y tener amigos muy turbios, además de su tremendo retraso mental y cada vez caer más en la locura. Estas acciones generaron el raid a su server a inicios del 2022. El peor staff. Al haber muchos moderadores, admins y owner incompetentes en el lore del Discord, es difícil determinar quién fue el peor staff de la historia, ya que podría estar el del server de Gordo Hincha, o el de Tiago, pero para muchos el peor staff fue el del servidor de Carrizo. Como dijimos antes, Carrizo y Goebbels, al ser usuarios muy cuestionables, no fueron muy bien recordados en su época de owners. La corrupción masiva en los juegos, el abandono al servidor y muchos otros actos de traición a la patria, los marcan como el peor staff de Promiedos Discord, el del server de Carrizo. Esto si hablamos de un staff en general, pero si hablamos particularmente, hay varios candidatos a este título además de Carrizo y Goebbels, como Di Martín, RSA, Manu, Pola, Me Sirvió, Gordo Hincha, entre otros. Aunque recordando bien, la mayoría de los staff fueron muy malos, y eso se justifica con la cantidad de raideos que hubieron, así que, digan para ustedes quién fue el peor staff en los comentarios. Los raids. Como dije antes, hubieron varios servers debido a los raids que hubieron. Estos raids se llevaban a cabo por descontento popular o porque a alguna persona no le caía bien a alguien del staff o simplemente usuarios con hambre de poder. Los raids parecen procesos sencillos pero no, muchos de ellos se realizan a través de operaciones que conllevan camas a uno o más staffs, ver debilidades en los roles, mentir y fingir amistades, todo con la misión de que tal persona pierda el poder a través de estos tan estratégicos y delicados operativos realizados por varias personas del servidor. Menos el raid a Di Martín y Carrizo, que literalmente fueron porque los roles de organizador estaban mal hechos y usuarios como RSA y Fandecarp aprovecharon al máximo. Nivel 8 y final. Ahora en lo más profundo del iceberg veremos los casos más polémicos de la historia de Discord Promiedos. Doxxeo a Gordo Hincha. Gordo Hincha, el que a mediados del 2020 se le dio la idea, junto a su hermano Bretuvieja, de crear un servidor de Discord de Promiedos. Cuando tiraron su primer server, el usuario no era frecuente en los siguientes dos servidores, ya que en el servidor de Carrizo, Gordo Hincha fue echado del staff y fue baneado del server. Cuando Carrizo cayó, Toloco junto a varios usuarios incluido Gordo Hincha crearon el actual server donde el staff del server de Carrizo fue baneado. Es una historia muy larga así que la voy a contar de manera resumida. El server en sus primeros días estaba muy tranquilo, pero en un momento todo se volvió muy tenso debido a problemas internos en el staff y que muchos usuarios no estaban de acuerdo con varios de estos, y en un momento, se empezó a decir que Gordo Hincha era cepitero según las malas lenguas, y por amenazas se dejó entrar a Goebbels y Barrizó, que este último se volvió loco y empezó a querer doxearlo, tirando datos de personas con características similares a las de Gordo Hincha, hasta empezó su doxeo, terminando con Gordo Hincha despidiéndose de la comunidad promierdera y nunca más volver. Usuarios cepiteros. Para los que no saben, ser cepitero es una persona que le gusta consumir de contenido pornográfico de índole ilegal. En el Discord de Promiedos, hubieron varios de estos usuarios como el Capodeps, Carrizo, Goebbels, uno llamado Mbeast que empezó a spamear CP por MD y las malas lenguas dicen que Gordo Hincha también lo era. Estos usuarios son muy cuestionados por dichos gustos ya que ellos mismos lo confesaron y admitieron, además de hablar sobre esas cosas tranquilamente.
Raideos al primer server. El primer server sufrió raideos como el baneo masivo de Iván y Dani y el raideo final de Me Sirvió. Este raideo fue realizado porque varios del staff no estaban de acuerdo con Gordo Hincha y estaban obsesionados por el poder. Hay una de las características más grandes de Gordo Hincha, era ser un tibio de mierda, que no podía mantener firme una decisión, y que cualquiera se lo comía en dos panes. Después de la fusión con Ping, mucha gente del staff conspiró en contra del Gordo y su hermano, lo que terminó en el raid del primer server realizado por Me Sirvió y la icónica frase de tu vieja. ¿Qué hicieron pelotudos al ver todo destruido? Esto fue un punto de inflexión en el servidor. La historia de este raid es larga, 20 likes y hago un video explicando detalladamente todos los raids en el Discord de Cromiedos. El desperdicio de los servers. Fácilmente alrededor de 200 o 300 usuarios en total se habrán perdido culpa de los numerosos raideos que hubieron en los servidores, la inoperancia y falta de capacidad de muchos que fueron moderadores, admins y owners, la obsesión por el poder y la relevancia de varios gordos hicieron que mucho del potencial de Promiedos Discord sea tirado a la basura, desperdiciando grandes chances futuras de ser una gran comunidad de fútbol y quizás de las más grandes del país en ese ámbito. Las cosas que se hubieran podido hacer con staffs a la altura y no darle moda a cualquier boludo que aparezca. ¿Qué servidor nos perdimos?, diría el Diegote, pero bueno, la vida sigue y la comunidad promierdera de Discord todavía tiene chances de hacerse más grande, ya sea abriéndose a otras comunidades o que su fama llegue a más lugares. Aunque pensándolo bien, esto último no creo que sea tan bueno. Este fue el iceberg de Discord Promiedos. Si crees que faltó algo, ponelo en los comentarios. Muchas de estas historias son mucho más largas de lo que conté. Comenta qué anécdota del server quieres que le haga un video y dale like si te gustó y suscribiros al canal para más vídeos, chavales. En la descripción os dejo el server de Discord y acá me despido. Pásenla bien este verano. Soy Silor Tiago y les digo chao.